Amigos de Cubo Noticias, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de Cubo Digital desde el Hotel Posada de Tampico, particularmente desde el Salón Tancol, desde donde estamos transmitiendo en esta ocasión. Y por cierto, agradecemos al Hotel Posada de Tampico las facilidades que nos brinda para la realización de este programa. Saludo, como cada semana, a mi compañero, amigo y titular de este programa, el mero mero de Cubo Noticias, Eberto Valencia Jiménez. Eberto. Flavio, muchas gracias. Bienvenidos una vez más a este espacio, en donde, como siempre, presentamos entrevistas de mucho interés. En esta ocasión, hablando de temas de rescate, de protección civil, de la cultura, de la prevención, ¿no? Básicamente, debe haber en ese sentido. Y para eso hoy nos acompaña, Flavio. Así es. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios, aquí en el Salón Tancol, de Jorge Luis Moctezuma Castillo, quien es, entre muchas otras cosas, miembro honorario del Sistema Nacional de Rescate y Emergencias, el SINAREM. Nos da muchísimo gusto saludar y darle bienvenida a este programa. Bienvenido. Gracias por la invitación, Flavio, Eberto. Un gusto conocerles en persona, después de que por medios de telefónico, redes sociales hemos tenido comunicación, pero saber cómo llevan con un perfil tan altruista, tan espontáneo, una actividad de comunicación siempre en beneficio de la sociedad, llevando diversos temas y en donde esperemos poder colaborar. Gracias, muchas gracias, José Luis. Y prácticamente, pues vamos a hablar precisamente en esta ocasión del asunto de la prevención de accidentes. Lamentablemente, durante estos últimos días, estas últimas semanas, pues hemos sido testigos aquí en Tampico, en la zona conurbada, de un lamentable accidente que cobró, bueno, la vida de diversas personas. Pero bueno, existen también organismos como SINAREM, como otros que están encargados o abocados a tratar de prevenir, a tratar de crear una cultura ciudadana, una cultura entre las escuelas, entre iglesias, entre todo tipo de organismos para que actúen de manera preventiva y evitar posibles accidentes. Efectivamente, y el día de ayer tuvimos una reunión encabezado por Margarito Rodríguez Nájera, quien es el presidente de la agrupación civil, junto con voluntarios. Aquí no hay un salario en esta agrupación civil, junto como en otras. Aquí es únicamente la voluntad de querer ayudar, ser útiles, que la persona que nos está viendo en su casa, en su trabajo, en su escuela, en su negocio, en la calle, tenga la posibilidad de recibir ayuda cuando se necesita. Hay muchísimas situaciones ocurridas como accidentes, atropellamientos, choques, percances que pueden ocurrir por situaciones fortuitas. Y lamentablemente situaciones como esta ocurrida, donde una construcción, donde una estructura, en donde se aglomeran personas, debería de tener un protocolo, una normatividad para prevenir este tipo de situaciones. Cualquiera debe tenerlo, una tienda de autoservicio, algún restaurante, alguna escuela, debe de tener un protocolo. Tristemente nos enteramos hoy día que las iglesias carecen de ello. Ninguna de las iglesias católicas, al menos por lo dicho por los sacerdotes, tiene un protocolo establecido así. Dentro de lo malo, lo bueno, lo rescatable, otra iglesia construida aparentemente por el mismo arquitecto en una zona muy similar, de situaciones de características muy similares, en la colonia 20 de noviembre, ya fue también clausurada. Afortunadamente, pensando en que algo puede ocurrir. Tristemente, porque también carece de un protocolo en donde se pueda prevenir. De ahí la importancia que agrupaciones civiles, además de la autoridad municipal, protección civil, el gobierno, obras públicas, municipal, estatal o federal, tengan un programa y una normatividad, nosotros como sociedad organizarnos y participar. Creo que todos vimos las imágenes en donde fue la sociedad civil quien de inmediato llegó y empezó a ayudar. De manera desorganizada quizás, porque son más ganas que preparación, pero afortunadamente se acercaron. Y es ahí donde queremos poder continuar haciéndolo mejor a través de SINAREM. Y en ese sentido, Jorge Luis, queda en cierto modo evidenciado que no estamos como sociedad preparados para enfrentar crisis de este tipo. Contingencias que sabemos, Madero, pues es una zona inundable, donde hace algunos años tuvimos prácticamente bloqueada la ciudad porque cayó un aguacero hace unos 4 o 5 años. Y en Tampico porque sabemos que es una ciudad muy vieja, igual que Altamira, son 300 años. Sin embargo, Tampico tiene muchísimo más comercio, turismo, muchísimo más movimiento económico y tristemente la cultura de la prevención es poco habitual. Pues también entendemos, es más negocio la reconstrucción o después la corrección que la prevención. De ahí la importancia que nosotros como sociedad participemos de manera activa en exigir a cualquier lugar donde ustedes estén trabajando, colaborando, estudiando, qué protocolos tienes, cuánto tiempo tiene de construcción esta casa, este edificio. Hemos visto también por ahí en el edificio del Seguro Social
cómo la estructura está muy dañada, pero poco, es decir, mucho que se hace, prácticamente nada. ¿Por qué? Hasta que ocurra un siniestro, quizás. Efectivamente. Cuando hablamos de protocolos, digo, yo no conozco mucho de estos temas, o conozco prácticamente nada, pero me refiero que son en dos sentidos, ¿no? Uno es el protocolo de acción de rescate cuando ya ocurrió lamentablemente el siniestro, saber organizarse, saber actuar, y creo que el más importante el protocolo de prevención, ¿no? Revisión de inmuebles y cosas de este tipo, ¿no? Por ahí va la cosa, supongo, ¿no? Es correcto. Precisamente platicando con Margarito Rodríguez Nájera, el día de ayer en la reunión, hemos visto lo que nos falta, porque seguimos aprendiendo. Pero fue muy satisfactorio ver cómo jóvenes de nuestra agrupación civil ya están preparándose en instituciones como la Cruz Roja para tener el conocimiento básico. Pero también personas ya de cierta edad, en donde tienen la experiencia para poder establecer qué se puede hacer. Uno de ellos, por ejemplo, que está por ahí en una foto muy emblemática, don Gustavo, una persona ya de cierta edad, pero con conocimiento, con capacidad y poder de tomar decisión, en donde en lo posible trató de organizar ese día qué hacer y cómo hacerlo. Nuestro presidente Margarito Rodríguez Nájera se estableció por cuestión de circulación ya sobre la calle Oaxaca con Chihuahua, prácticamente en la esquina de la primaria, que hoy día los padres de la primaria tienen un problema también ahí con el personal docente, ya que aparentemente de todo lo que pagan de cuotas, pues prácticamente el 90% no existe. Y la estructura de la escuela, al parecer, tiene también daños al respecto. Entonces, establecido en esta zona, Margarito, con la ambulancia y el equipo con el que se cuenta, que son camillas y todos los insumos básicos para la primera atención, logró atender a más de 30 personas que llegaban con heridas mínimas quizás y darle únicamente la estabilización para que pudiera circular, ya que de acuerdo a los protocolos que se establecen, hay código negro, que es prácticamente una persona que ya falleció, el rojo, el amarillo o el verde, de acuerdo a la situación que se llega a tener. Que nosotros conozcamos como sociedad quién tiene la preparación para que llegado el momento obedezcamos qué hacer. Pues ahí todos quieren ayudar, pero se requiere alguien que tenga la capacidad, como en este caso Margarito, de poder establecer círculos de atención, áreas de revisión, lo que se necesite para que realmente sea efectivo lo que se tiene. Y dentro de lo malo, lo rescatable es que hubo una solidaridad tremenda por parte de la sociedad, en este caso en particular, por parte de las autoridades de todos los municipios de la conurbación, que actuaron y prestaron de inmediato personal, equipo, maquinaria para tratar de solventar la problemática. Sin embargo, como bien dices, esa cultura es la que tal vez ese entusiasmo desbordado por apoyar esa solidaridad provocó la desorganización y fue más estorbo que ayuda en un inicio. Ya después empezó a organizarse bien la ayuda, pero obviamente sí hace falta generar esa cultura. ¿Cómo hacerle, Jorge Luis? ¿Cómo hacerle para generar una cultura ciudadana, para que nosotros como ciudadanos sepamos qué hacer en un momento dado que suceda una desgracia de este tipo? Acercándose a quien tiene la capacidad del conocimiento. Quien tenga la oportunidad en su casa, en su trabajo, escuela, oficina, negocio, colonia, fraccionamiento, puede en la página de Sinarem comunicarse vía inbox y establecer ciertos protocolos mínimos. En un fraccionamiento pequeño, en un edificio, departamentos, en nuestra casa, en nuestra colonia, tener rutas de evacuación. Está la página de Sinarem, Sistema Nacional de Rescate de Emergencias. Pueden enviar un inbox y establecer una cita para ver qué podemos hacer. Pero lo más importante, si queremos, desde niños de 8 o 10 años, pueden participar hasta personas de 80 o 90 años. ¿Por qué? Porque aun y cuando carezcas quizás de la fuerza de un joven de 20, 30 o 40 años, siendo pequeño o siendo mayor, pero puedes agilizar la circulación, dirigir a las personas, orientar, teniendo un chaleco, ya sea amarillo, azul, verde o rojo, dependiendo tu capacidad y qué es lo que sea tu preparación, saber qué se puede hacer. Porque aún a 1 kilómetro de distancia, como en esa ocasión ocurrió, prácticamente desde la calle Aguascalientes o la avenida Monterrey, o desde la calle 7 a la calle 10, la calle Michoacán, que era lo que se delimitó al final, saber a quién dirigir y hacia dónde dirigir, para que de esa forma realmente se pueda canalizar mejor la ayuda efectiva. Conocer, enterarnos. En las escuelas se debe de hacer un protocolo de evacuación. Ya se hace los días 19 de septiembre, cuando se recuerda lo del temblor, pero hacerlo de forma permanente, con los padres de familia. Acerquémonos a quien realmente conoce. Las ganas pueden ser muchas, pero la capacidad debe ser siempre mayor a cualquier gana que tengamos de ayudar. Y tienes razón, la forma de hacerlo permanente, ¿no? Recordamos que cuando ocurren ciertas eventualidades en las escuelas se aplican, ¿no? Ocurrió incluso con el tema de la inseguridad, había
programas de evacuación, qué hacer, y bueno, seguramente pues ya eso, desafortunadamente, Desafortunadamente. el conflicto pues ya se ha calmado. Pero igual hay otro tipo de eventualidades, ¿no? Digo, no hablemos, no, ni quisiéramos pensar en tragedias, pero es importante, como bien comentas, que en las escuelas primarias, desde que están pequeños, los niños tengan ese conocimiento, ese aprendizaje de manera permanente. Desde el kinder le puedes enseñar que evite gritar. En el tiempo de esas situaciones trágicas que afortunadamente ya pasaron, se tiran al piso y ahí se quedan. La maestra dirige, por ahí vimos algunos videos donde la maestra trataba de calmarlos de alguna forma cantando para evitar el pánico, que es de lo principal que se debe de controlar. En las primarias igual, secundarias, que son las masivas, públicas y privadas. Cualquier institución educativa que tenga la intención de querer que les ayudemos, acérquense a Sinarem, busquen la página y si es así o si es con la Cruz Roja o con alguna agrupación, solo revisen que esté debidamente acreditada y validada por la autoridad. Porque también tristemente hoy día hay muchas asociaciones y fundaciones, patito, que solo se forman porque somos 4 amigos, ya somos asociación. No, debe tener un registro, debe tener un historial de conocimiento para que realmente pueda ser útil y efectivo. Y en las escuelas, nosotros que hacemos otras actividades sociales, vemos la importancia de ahí y la gran participación y el interés que existe de los alumnos y alumnas y en su gran mayoría del personal docente. Tristemente también hay escuelas a quienes literalmente les vale. Creo que sabemos que hay maestros que van a cumplir con un horario, ponen a los niños con el cuaderno y el libro, salió su horario y se van. Pero hay afortunadamente también muchos maestros, me parece su gran mayoría, que sí quieren actuar y sí quieren participar. Y lo decimos con la experiencia de otras actividades sociales como las que conocen en cuanto al reciclaje y cuidado del medio ambiente, que quieren participar, que quieren hacer las cosas bien. Acercarse a quien tiene la capacidad para poder aprender. Sobre todo porque hablamos de que es una concentración masiva, ¿no? Es correcto. Hablamos de que una escuela, 200, 300, 500 alumnos, todos los días están en ese espacio y que pudiera ser un factor de riesgo si no se le da mantenimiento constante o por lo menos el mantenimiento preventivo a la instalación. Hace rato hablabas, Jorge Luis, del asunto de que Tampico es una ciudad vieja. Efectivamente, es una ciudad que ya data de más de 200 años. Bueno, 200 años de la fundación, mucho más para atrás, para atrás en cuestiones históricas, pero bueno, 200 años vamos a poner como punto de partida, edificaciones que todavía están de pie, más de 150 años. Sí. Que están ahí, y muchas ocupadas, lo cual representa un riesgo importante. Otras deshabitadas, que también implica un riesgo porque en algún momento pueden venirse abajo. ¿Qué se está haciendo por parte de organismos como Sinarem en ese sentido? ¿Hay acercamientos con la autoridad municipal, acercamientos con los propietarios de los inmuebles para que se haga ese tipo de acciones preventivas? Sí, esto es de manera permanente y no es de ahorita, es de hace muchos años. Se colabora con la autoridad municipal, Tampico, Madero, Altamira, e inclusive como ahora acudieron de Mante, Pánuco, Pueblo Viejo, parte de Victoria, llegaron unas personas de Monterrey, desde allá se desplazaron directamente para poder ayudar. Hay mucha colaboración y siempre Sinarem mantiene el respeto con la autoridad. ¿Por qué? Porque lo que pides es lo que debes de dar. Pides respeto, tienes que respetar a la autoridad. Y es la autoridad a quien le corresponde. Te puedo decir fácilmente denuncias que hemos visto últimamente. Hay por el Parque Méndez, que hemos visto edificios muy viejos. Sobre la avenida Hidalgo, frente a la Medina Cedillo, hay edificaciones muy viejas. Muy fácilmente los multifamiliares. Más práctica de una escuela, la TREL, la Luis Hidalgo y Castro. Y otras más que por ahí les hemos hecho llegar videos, donde tristemente el negocio de hacer escuelas hace algunos años generaba quizás como esto en la iglesia. Hazte la construcción y que Dios los bendiga porque en 20 años a ver cómo les va. Pero está en nosotros otra vez como sociedad, estar al pendiente, dar la voz de alerta, exigir que se haga algo. Si no se hace, seguir exigiendo hasta que se haga, siempre con el respeto que se merece la autoridad. Y obviamente si se puede, con todo gusto con nosotros, con Sinarem, Sistema Nacional de Rescate y Emergencia, con Margarito Rodríguez Nájera, comunicándose y diciéndole, oye, ¿me puedes ayudar a hacer aquí un protocolo? ¿Me puedes orientar sobre qué puedo hacer en esta escuela? ¿Cómo establecer una ruta de salida? ¿Cuáles son las salidas de emergencia? Porque tristemente también te puedo decir que en algunas escuelas las salidas de emergencia pues ya están cayéndose prácticamente, porque son muy viejos los portones, ¿no? O tienen cadena. Entonces, ¿de qué te sirve una emergencia, una salida de emergencia, si no la vas a poder abrir? Y informar a las personas que están en las escuelas, en cada salón. Hemos establecido en algunas, por cuestiones del medio ambiente, unos que se llaman guardianes verdes. ¿Para qué? Se le da la responsabilidad de que sepa qué hacer con ciertos residuos. En este caso, hacer algo similar.
un guardián del orden, un guardián civil, un título honorífico a un alumno que le permita establecer un liderazgo para en determinada actividad de acción, pueda él establecer qué se puede hacer. Lo más práctico es aquí en Tampico, Madero, Altamira. En lo personal pienso, las escuelas. Si en la escuela lo estableces, tu hijo lo va a permear a la casa. Y al permearlo a la casa, lo permeas al fraccionamiento o a la colonia. Y al hacerlo eso, nuestras ciudades van a ser más seguras, dentro de lo posible. Entendiendo también que la naturaleza tiene sus contingencias y tiene su fuerza. Claro. Saber siempre que es imposible controlar la naturaleza. Pero si nos hemos establecido en un área donde era laguna, el agua tiene memoria y va a regresar ahí. Si nos establecimos en un lugar donde era un relleno sanitario, la naturaleza tiene memoria. Nos respeta siempre y cuando nosotros respetemos también lo que son ellos, claro, los recursos naturales. Totalmente. Pues Jorge Luis. No, te quería preguntar, platícanos el CINAREM de cuántos elementos se integran, básicamente, y qué tipo de, no de funciones, porque sabemos qué funciones hacen, pero básicamente cómo se comparten las responsabilidades y cosas de tipo. Ahorita, de lo que tenemos en los grupos de WhatsApp que estamos establecidos, somos alrededor de 120. Los que estamos ahí. Pero te puedo decir, por ejemplo, que conmigo está además mi esposa y mi hijo. Esto implicaría que si con cada miembro lo multiplicas por 3, cuando menos, serían alrededor de 400 o 500. Personas que están ahí colaborando. A quienes no reciben ningún salario y quienes se establecen cuál es su límite. Cuando conocemos nuestras debilidades, nos hacemos más fuertes. Porque conocemos nuestros límites y sabemos hasta dónde nos alcanza la fuerza o la capacidad. Establecemos de acuerdo a cómo quién llega, como en este caso llegaron ahí a esta situación. Los que primero llegan son los que van a establecer porque son los que más conocen qué situación se requiere y qué se necesita. Y cuando llega la autoridad, nos ponemos de ladito porque son ellos quienes deben de dirigir. Si nos piden información, se las hacemos llegar. Si nos piden colaboración, seguimos colaborando. Establecemos de acuerdo a ello qué se puede hacer. ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad o qué hacemos cada quien? Pues tu servidor tiene cierta capacidad en ciertos aspectos, pero hay quienes tienen la preparación como médicos, como pasantes, como una especie de pasantes de médico titulado, quienes conocen un poquito más de farmacia, quienes conocen un poquito sobre electricidad, sobre plomería. Sí, okay, todo. De todo conocen porque son gente de la sociedad civil. Y de acuerdo a ello, y lo que se presentó como en esa ocasión, es lo que se va estableciendo. Te puedo decir que, por ejemplo, una persona de los que colabora ahí, con uno de sus jefes que maneja retroexcavadoras, comentó de inmediato, y llegaron alrededor de 30. Pero, ¿qué pasó? Al llegar 30, estaban obstruyendo el paso de otros vehículos. Por ello la importancia de poder establecer esta logística. Por eso la invitación para quienes nos estén viendo, comuníquense en la página, por favor. Pertenezcan a la agrupación CINAREM o a cualquier otra con la que se sientan bien. La Cruz Roja, Bomberos Voluntarios de Altamira que llegó, cualquier agrupación civil que tenga los establecimientos, protocolos y normativas adecuados para ser útil. Mucho ayuda, otra vez les repito, el que no estorba. Pues Jorge Luis, interesante todos los puntos que nos manejas y la invitación está para que toda la gente acceda a la página de CINAREM, conozca las actividades, las áreas las cuales puede apoyar en su fraccionamiento, en su condominio, en su escuela, en su iglesia, en su edificio, en su casa incluso. La gente de CINAREM les puede orientar y les puede ayudar mucho para prevenir y evitar que en el futuro sucedan lamentables accidentes. Jorge Luis, además de CINAREM, bueno, tienes una cantidad inmensa de actividades que realizas en el asunto del reciclaje y todo ese rollo. Ojalá podamos contar contigo en una siguiente visita para que platiquemos de todo lo que haces. Eres un hombre muy activo en el asunto de salvar el planeta, ¿no? Y de tener ciudades de calidad. Tratamos de ser útiles. Esto sería imposible sin el pilar, sin el soporte de una pareja, de una familia que te permita, te puedo decir afortunadamente, establecer una logística de comunicación, de trabajo, de armonía. Tener esa paz interior, esa integridad, transparencia de hacer cosas. Pues si me permites ahí, representante de la Federación Internacional de Ciudades de Valores, embajador de Cofilter, coordinador en la zona sur de Tamaulipas de Fundación Pathfinder, coordinador de la Asociación Nacional de Luz y Herrera y otras agrupaciones más como Badetán, Fuerzas Unidas por Madero, porque lo importante no es que lo haga Jorge Luis o alguien o el otro, lo importante es que se haga. Que se haga. ¿Por qué? Porque si es una u otra persona, todos vivimos en ese planeta, las personas que tuvieron accidentes, que están ahí todavía lesionadas, nosotros y las futuras generaciones, siempre vamos a necesitar agua limpia y aire limpio, y pocos se preocupan, mucho menos se ocupan.
pero todos exigimos que alguien lo haga. De ahí la importancia en un futuro, si me permites, visitarles y platicarles qué hacer desde casa, sin salir de casa. Solo desde ahí podemos hacerlo y generar semilla alrededor. Pues ya está la invitación abierta para que en una futura emisión tengamos una charla contigo para hablar precisamente de este asunto de la ecología, el medio ambiente y el cuidado responsable que tenemos que asumir como ciudadanos y como habitantes de este planeta. Correcto. Jorge Luis, te agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado en Cubo Noticias y que nos hayas hablado mucho, porque fue bastante lo que platicamos en esta ocasión sobre el asunto de la prevención para evitar accidentes. Alberto, llegamos al final de Cubo Noticias. Un gusto que haya estado con nosotros y bueno, pues hasta la próxima, Flavio. Finalmente nos vemos en la siguiente semana con más invitados, más entrevistas aquí en Cubo Noticias desde el Salón Tancol del Hotel Posada de Tampico. Hasta entonces, donde esté, pásala bien. Hasta la próxima. Gracias.